Hola amigos, bienvenidos a un audio más en este monólogo sobre una novela que me parece fundamental, sobre todo en el desarrollo de la literatura mexicana en el siglo XX. También, ¿por qué no?, en la literatura latinoamericana. Me refiero a la novela de Mariana Suela, Los de Abajo, una novela corta que es muy sencillo de leer, completamente lineal, pero no se vaya. Comenzamos. Mariana Suela escribe esta novela en tres partes importantes. Fue publicada en 1915 en el periódico El Paso del Norte. Cuando se entregaron estos fascículos, lo que hace Azuela es visualizar desde su experiencia vivencial cómo desde su óptica como médico militar vivió en el ejército villista, al norte de México. Por eso pienso que es una novela que tiene un aspecto realista, un aspecto carente de maquillaje sobre lo que está abordando, y creo que para nosotros, al menos en América Latina y en México sobre todo, es una obra que nos muestra la revolución tal y como fue, pero sin ningún tipo de maquillaje histórico, porque pues ahorita, al menos en México, a más de 100 años de distancia, se ha romantizado muchísimo el tema de la Revolución Mexicana, porque lo que tenemos como un evento histórico, los personajes han pasado a ser íconos nacionales, íconos de la mexicanidad, íconos que están bañados de heroísmo, íconos que hasta cierto punto pasan a ser como parte de un imaginario colectivo que se sacralizan. Son vistos, como dije ahorita, como héroes, como gente que construyó el actual México democrático y que trajeron como consecuencia un avance innovador al país. Y hasta cierto punto, en el tema de las artes, sí hubo un cambio drástico en la forma de mirar a México. Sobre todo lo podemos ver más adelante en 1934, con la obra de Samuel Ramos, Perfil del Hombre y Cultura en México, donde se empezó a cuestionar realmente lo que significa ser mexicano. Mariana Suela, en 1915, cuando entrega esos tres fascículos al periódico El Paso del Norte, él intentaba dar una muestra fidedigna de lo que significa ser mexicano en un periodo conflictivo. Obviamente también nos pone los excesos, todo lo que la revolución implicaba a nivel social, por así decirlo, ¿no?, a nivel de tierra. Por eso en la novela pasa a ser muy cruda. Tenemos acontecimientos y narraciones donde llegan los revolucionarios a un pueblo, saquean a la gente pobre, les quitan la comida. Hay una escena donde un personaje llamado La Pintada, una revolucionaria, una delita como se conoce en la cultura popular, azota a un hombre que le va a pedir a Demetrio que le regrese sus cosas porque tiene hijos que darles de comer, hijos pequeños. Y esta personaje, esta mujer, lo azota hasta hacerlo llorar y todos se ríen, ¿no? Nos presenta esa deshumanización constante en el transcurso de la novela. Y es por eso que Mariana Suela, el estilo que maneja, es un estilo coloquial, es una novela plagada de mexicanismos, una novela que, al menos la edición que yo tengo, que es una edición de archivos, que por cierto ya no se publica, es una novela que nos presenta esos mexicanismos encarnados en una cosmovisión completamente coloquial, al menos en su época. Por eso el tiempo es completamente lineal, a pesar de que muchos dicen, no, tal vez puede ser cíclico porque inicia en una aldea llamada Limón y termina en una aldea llamada el Limón. Ya ven, tartamudeé, perdón. Pero lo más importante es que esa temática que maneja Suela es el concepto del héroe, porque al menos en lo que he entendido en el desarrollo occidental del héroe, si comparamos el concepto de héroe clásico que se maneja pues en el pensamiento griego, por ejemplo en Homero, en la Ilíada y la Odisea, son héroes que desafían la voluntad de los dioses, o sea, los dioses los acompañan, y no quiere decir que en Occidente el tema de la trascendencia divina o Dios o los dioses no esté presente en la forma en cómo se esté narrando,
pero lo que sí es que este héroe llamado Demetrio Macías, que es el personaje central de la obra de Azuela, es un héroe que no conceptualiza su día a día como algo que tenga que llevar a una meta. Es decir, él no se pone a pensar que el propósito de su vida es llegar a tal o cual finalidad trascendental. No, él toma decisiones cotidianas, pero en base a lo inmediato. No hay un propósito delimitado. Por eso Luis Cervantes, que es de Mariano Azuela, por así decirlo, es una voz de la razón que lo va encaminando a cuestionarse incluso moralmente qué es lo que tiene que hacer en la toma de decisiones. Hay una parte cuando el Güero lleva torturando, por ejemplo, a un soldado federal que es capturado, lo mata pues de hambre y sed, y llega Luis Cervantes y le dice, mire lo que está haciendo este hombre, interven. También cuando otro personaje llamado Camila, que fue un personaje central en la vida de Demetrio Macías, porque Demetrio estaba enamorado de ella, la pintada pues le hace cosas horribles, de hecho la termina matando. Hay una parte cuando le bota un caballo y le abre la cabeza, Demetrio no se inmuta, o sea, tenemos el héroe que está estoico ante las emociones y los sentimientos, exceptuando cuando un poeta revolucionario en la parte 3 le recita unos versos y se pone a llorar. Creo que esta expresión de no tener un contacto directo con los sentimientos, que se puede entender también con no tener una humanización recurrente, permite que Mariano Azuela nos muestre la revolución como algo desencarnado, algo que no tiene un lineamiento moral, un lineamiento ético. Por eso, cuando se aborda el tema del héroe, tenemos también que ver los excesos que se estaban llevando a cabo pues, en los pueblos, en las rancherías. Saqueaban a la gente, la dejaban sin comer. En la tercera parte, cuando llegan a un pueblo, porque van huyendo, llegan a una fonda y uno de ellos le saca un fajo de dinero y una señora muy molesta le dice, pues no tengo comida, cómanse su dinero si eso es lo que quieren. Entonces, ¿por qué? Porque la perspectiva social sobre los revolucionarios era hasta cierto punto una perspectiva de gente que era violenta, gente que no tenía empatía por el pobre, a pesar de que ese era el propósito revolucionario. Y es que en ese sentido, ve la revolución como algo que también conllevó muchísimos excesos. Pienso que va de la mano con cotejarlo con los relatos orales. Al menos mi abuelo, que pues sus papás le contaban cómo fue ese periodo aquí en Oaxaca, pues le contaban que no solamente los revolucionarios, sino mucha gente se aprovechó de varias clases sociales, llegaban y saqueaban. Para mi abuelo, visualizar a los héroes revolucionarios como Zapata, como Villa, era un poco chocante. También hay otros relatos, obviamente teniendo en cuenta otro tipo de tonalidad sobre los relatos, donde nos muestran, por ejemplo, a los revolucionarios como si fueran una especie de héroes, casi angelicales. Un amigo en un programa nos contaba que su bisabuelo manifestaba que tenían como una especie de fonda, y ahí llegaba Emiliano Zapata a comer, y nos presenta un Emiliano Zapata muy humano, muy servicial, que tenía incluso afecto con los niños, pero bueno, y puede ser que sea verdad, pero eso no quiere decir que sea la tonalidad de toda la gente que acompañaba a Zapata. Creo que un aspecto bien interesante es mostrar cómo la oralidad nos presenta un rostro de la revolución que muchas veces está chocando con lo que la historia escrita nos está transmitiendo. Creo que si comparamos, por ejemplo, la novela de Mariano Azuela con la de Carlos Fuentes, puntualmente me refiero a La región más transparente, que es una novela de transición entre el periodo revolucionario y el México que se desprende después de la revolución, pues también nos presenta una revolución que quitó a muchos privilegiados, pero al mismo tiempo los que estaban luchando, que eran bueno, no todos por supuesto, ¿no? Pero muchos eran pobres, desamparados, ahora pasaron a ser la nueva casta burguesa, por así decirlo, si me permiten usar esa expresión. Entonces, esta novela de Fuentes
nos muestra cómo esa nueva élite económica que se desprende de la revolución tuvo que adaptarse al nuevo México democrático. Obviamente, Fuentes lo va a hacer a través de un personaje que encarna la Ciudad de México, que es Ixja Cienfuegos, pero al menos Mariana Azuela nos muestra este periodo donde no hay una visualización plena del triunfo y del detenerse para ponerse a pensar, ¿saben? Hasta aquí llegamos a pelear y ya. De hecho, en la tercera parte, cuando Demetrio Macías regresa a su casa después de 2 años y su esposa avejentada, como lo presenta Mariano Azuela, lo sale a recibir, le dice, por favor Demetrio, ya no te vayas. Y Demetrio le responde, botando una piedra al barranco, ¿ves esa piedra que no puede parar? Pues hace una analogía de lo que es él y esa piedra. Y es por eso que Demetrio regresa a la sierra, regresa a seguir peleando donde muere apuntando el rifle. Entonces, lo que tenemos en Demetrio es un hombre que no puede dejar de pelear. ¿Por qué? Porque es un hombre que no tiene una perspectiva o una finalidad ideal, conceptual, hacia el cual pueda tender la revolución. Creo que en la parte 3 le dice a Luis Cervantes, cuando antes de que tuviera Camila una disputa con la Pintada, un personaje agresivo también en la narración, que de hecho es una mujer que estaba enamorada obsesivamente de Demetrio, le dice que él está feliz únicamente con alcohol, con la mujer que quiere y con un lugar para poder dormir o descansar. Y creo que eso me parece que el héroe que maneja Azuela es un héroe sin ambiciones materiales. Luis Cervantes lo quiere convencer de que se vaya con él a Texas, pero él no quiere. Él quiere solamente regresar a la sierra, pero no puede dejar de seguir peleando. Y quiero que en ese sentido, el héroe que maneja Azuela, pues lo puedo también presentar como un héroe desencarnado de la realidad. Un héroe que de una u otra forma vive, y me permito la expresión, casi zombificado, irreflexivo, ignorante, inculto, pero con mucha valentía. De hecho, en la primera parte de la novela, que es cuando llegan el ejército federal a su casa en el Limón, y piensan que su esposa y sus hijos están solos y quieren, en este caso, ¿cómo decir?, violentar a su esposa, sale Demetrio Macías de la oscuridad, de las sombras, y los federales se asustan. Dicen, perdón, nosotros respetamos a los valientes. Ese aspecto de que pone a este héroe desencarnado, pero al mismo tiempo respetado, pienso que es el héroe que nos propone Azuela y que se desprende de ese tipo de literatura. Porque hasta en eso la literatura nos muestra la cotidianidad no solo del autor, sino que también nos muestra la interpretación que el autor está haciendo, pues, conceptualmente de la idea de México. Que, como lo dije al inicio, ¿no? Más adelante, Samuel Ramos, en el año 34, pues ya lo conceptualizará un poco más detalladamente, pero la idea de México, un México desencarnado, o como diría Carlos Fuentes, en un ensayo introductorio que tiene aquí en la obra, La Ilíada descalza, como lo pone él, pues es un héroe que también, me atrevo a hacer la comparación, dista mucho del héroe quijotesco, porque es un héroe que pues sí nos está mostrando una representación de lo mexicano, pero es un mexicano completamente solo, arrojado al limbo, un mexicano que intenta entenderse en un mundo que está completamente de cabeza, un México de cabeza. Por eso a Demetrio también no le interesa la política, no le interesa una causa definida de lo social. Y en ese sentido creo que la novela nos va enfocando poco a poco los excesos. Llegan a un pueblo, saquean, llegan a otro pueblo, saquean, y al mismo tiempo la banalidad de la vida. 2 de los personajes mueren acuchillados, o sea, se matan entre ellos, que son amigos cercanos de Demetrio y Macías, porque discutieron por un juego de cartas. Otro termina suicidándose, que siempre había amenazado con suicidarse, termina suicidándose, y pues la narración, como les dije, se fue presentada por el autor en el libro, en el periódico El Paso del Norte.
Y es que pónganse a pensar, cuando visualizamos que es una novela entregada al periódico, es que intentaba hacer una crónica, pero no necesariamente bajo el género narrativo de la crónica. Por eso la segunda edición de la novela fue publicada en 1920, ahora sí como una novela total, se unieron las tres partes, pero la crítica siempre ha hecho hincapié en que la transición entre las tres partes es prácticamente nula. Pero es una novela que sí nos muestra de una u otra forma cómo el campesinado es el nuevo protagonista de la historia. Y es por eso que la historia, al menos en la novela, sí la puedo entender como una historia que se construye no en base a los héroes que triunfan, sino a los héroes que sufren. Y el sufrimiento como parte del héroe que está siendo perseguido, un héroe que no tiene propósitos, un héroe que pues está prácticamente arrojado a la nada, es una historia que pienso define pues el concepto de lo mexicano que se desprende después de la revolución. Al menos creo que la filosofía del mexicano es algo que, y si me permito explayarme en ese aspecto, es muy interesante. Creo que es ineludible que, obviamente, más adelante, Octavio Paz publica el famosísimo Laberinto de la Soledad, donde profundiza qué significa ser mexicano, qué significa entender la cultura del mexicano. Me acuerdo que la primera vez que leí El Laberinto de la Soledad tenía 18 años y ese libro realmente me impactó muchísimo porque me permitió ver la historia, la cultura de una forma diferente. Tenemos también, por ejemplo, se me ocurre a Roger Bartra con La Jaula de la Melancolía, que también es otro estudio filosófico que nos permite visualizar qué significa ser mexicano. Y así la filosofía del mexicano es mirar al mexicano pues antropomórficamente como una unidad dentro de la pluralidad de la cultura. Por eso la literatura nos permite explorar el espíritu del mexicano en ese sentido, ¿no? Explorar el espíritu de lo que significa ser latinoamericano, de lo que significa ser un humano consciente de su realidad y de lo que está circundando a todo lo que pues, influye en su forma de ver dicha realidad. La literatura es por eso la forma de manifestación del espíritu humano y eso realmente me ha impactado muchísimo porque creo que esta novela nos muestra una radiografía de lo mexicano a principios del siglo XX. Se la recomiendo muchísimo y además es una lectura que vale la pena leérsela de un tirón. Al menos yo me la leí en 2 días y la leí porque en el programa de un amigo la analizamos. Y realmente, aunque ya la había leído, cada vez que se lee Los de Abajo de Mariana Suela es como una aventura nueva. Nuevamente empiezas a entender a Demetrio Macías en su dejadez, en su ninguneo. Y es que esa sociedad a la que representa Demetrio es una sociedad que pues, intentó ser acallada, intentó ser dejada a un lado y al mismo tiempo pues, nos muestra que lo mexicano es algo que se vive y es completamente tangible y que no se manifiesta pues como lo presenta pues la mercadotecnia, ¿no? En platillos, en bailes. No, tiene que ver con el espíritu del hombre. Entonces, la cultura es una radiografía de lo que somos intelectualmente y creo que Mariano Azuela lo tiene muy claro. Se la recomiendo muchísimo. Hay 2 ediciones. Actualmente la publica el Fondo de Cultura Económica y en dado caso que pudieran encontrarla en una librería de viejo, les recomiendo muchísimo la edición de Archivos. Esta edición, que también abordó un montón de obras hispanoamericanas emblemáticas, pues cada mexicanismo vienen explicados, además vienen introducidos con estudios críticos de la obra. Ahí es donde está el ensayo que les platiqué sobre La Ilíada Descalza, un estudio de Carlos Fuentes que hace sobre esta novela, pero esta edición me parece magistral. No soy seguro si exista otra obra, pero al menos son las 2 ediciones que conozco y que hasta ahorita pues, les puedo recomendar. Léanla, realmente se la recomiendo muchísimo y pues no sé, hasta ahorita les comparto todo esto y espero que les haya gustado y sobre todo pues nos vemos en el siguiente audio. Por favor, no dejen de leer.